podíamos, lógicamente, estando en la academia, pues podíamos haber elegido alguna de las que ganó el Goya, como Tierra, de Julio Meden, La gran aventura de Mortal y Filemón, de Javier Fesser, que estuvo también aquí, además, invitado en el ciclo. Pero el motivo principalmente por el que elegimos esta película es porque hubo un momento en el que Montar Soñar iba a tener una extensión en Barcelona a través de la MAC, y entonces le propusieron que qué película quería Iván que se proyectara, y él dijo que esta, que el encargo del cazador, porque para él era, digamos, la película en la que él creció como montador. Y bueno, pues para hablar de la película, pues me acompaña Pilar, Hola. que bueno, pues como ha comentado antes Mariano, pues Pilar ha compartido toda una vida con Iván, son bueno, pues prácticamente toda su trayectoria profesional. Además, ha sido su pareja, es con la que fundó un hogar, una familia, y también pues al final la persona que probablemente mejor conocía a Iván. Y bueno, pues nos puede acercar a los aspectos, digamos, que Iván nos podría contar de tipo personal, pero que desafortunadamente pues no puede contarnos porque ya no está aquí. Pero bueno, pero queda en nuestros recuerdos. Y ahí, Pilar, si te hago esas cosas tú tranquilamente nos lo dices, pero bueno, lo que te apetezca contarnos estas cosas entre amigos, pues nos lo dices. Y luego también me acompañan Teresa y Pablo como vocales de montaje de la Junta Directiva. Bueno, son dos de los mejores montadores muy reconocidos de la historia de este país. Teresa nos acompañó con Dolor y Gloria. Si hubiéramos podido seguir el ciclo con normalidad, pues Pablo seguramente le hubiéramos pedido que viniera pues con Acción Mutante, La Madre Muerta, Alas de Mariposa, bueno, pues con cualquiera de las películas que hicieron. Los dos tienen títulos míticos, desde, bueno, pues, Teresa Elute, bueno, pues Carmen, Juana la Loca, y bueno... de Joaquín. Que no te preocupes, que hablamos de Sí, Joaquín no, hoy. Que lo que voy a decir, y un favorito personal, que es Días Contados. Y bueno, pues Pablo, Teresa tiene 2 Goyas, muchas nominaciones, Pablo 3, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ellos pues nos aportaron un poco también la visión de, al final esto es un ciclo de montaje, de cómo está montada la película. Pero para mí había un programa de mano que me hubiera gustado que se entregara, pero por las cuestiones del COVID no se ha dado, y está colgado en la página web. La mayor parte no lo habréis visto. Nos gustaría dado que aquí pues yo veo a muchísimas personas que trabajaron con Iván, pues Chus Gutiérrez fue ayudante de dirección de esta película, Ana Díez montó Ana de Tayul, Guillermo, hermano, Atlánticas, bueno, hay Enrique, Quique, su socio en el Iglú, familiares, amigos. No veo a toda la gente porque me pega la luz, pero bueno, todos le conocisteis, bueno, muchos de vosotros le conocisteis, y pues nos gustaría romper para esta sesión la dinámica de primero hablamos los que estamos aquí y luego habla el público. Por favor, en cualquier momento, cuando os apetezca, si a raíz de cualquier cosa que decimos nosotros os acordáis de algo de Iván, pues Ángel, tú fuiste alumno suyo, como yo. Bueno, pues cualquier persona que le apetezca compartir algo, levanta la mano y digamos, este es un recordatorio, un homenaje que le recordamos a Iván nosotros, pero también en el que queremos que le recordéis vosotros. Así que en cualquier momento, cuando a alguien le apetezca decir algo, que levante la mano y que se una a la charla, ¿de acuerdo? Bueno, pues si queréis empezamos hablando de la película, nos sentamos estas cosas. ¿Estoy bien aquí, Miguel? Donde tú, mira, yo prefiero casi que te pongas aquí y yo me pongo mejor aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya tuvimos una película de Jordán en el ciclo, que fue Monos con Mobequi. La película, pues muchos de los elementos estilísticos que nos contó Sergi Díez, pues están también aquí, ¿no? Esa forma que tenía
Jordá de meterse en las películas, bueno, de una aparente falta de estilo, pero que respondía a una intencionalidad muy marcada, que en el fondo ese era su estilo. También hay, bueno, aportes de Iván como montador que yo intuyo o que puedo prever. Entonces, si queréis, para romper un poquito el hielo y antes de entrar en lo más personal y que se nos remueva un poquito y nos entre la congoja, no sé, ¿cómo lo habéis visto montada? ¿Qué os ha parecido el montaje de la película? Yo es que te puedo hablar horas de esto, con lo cual no me preguntes mucho. Bueno. A mí me afecta mucho el documental porque, claro, faltan dos grandes, ¿no? El gran Iván y el gran Joaquín Jordá, que los dos grandullones, además, los dos. Y es una película brillante de montaje, muy brillante, muy brillante. Y veo detrás mucho a Joaquín yo, ¿no? Sobre todo esta cosa que tenía Joaquín, que lo que decías tú de una aparente falta de estilo, y es que él no creía ni en la verdad ni en la objetividad. Él creía que todo es subjetivo, pero, digamos, preparaba un poquito las cosas para llegar donde al final ha llegado. Las preparaba conversando, sobre todo con los personajes que iban a intervenir. La puesta en escena, en principio, le interesaba menos. Él hablaba mucho con dos personas fundamentales, que eran el operador, en este caso y en casi todas Carles Gusi, para él era importantísimo, y le contaba, y luego le dejaba libertad, excepto en algunos momentos fundamentales, donde incidía más, donde la puesta en escena ya tenía que ser mucho más elaborada. Por ejemplo, el plano, el famoso rinoceronte, ¿no? Él consideraba, bueno, tú lo sabes, Chus, ¿no? Él consideraba que eso decía mucho, entonces se hizo mover el rinoceronte. La escena en Up and Down es fundamental, ¿no? Todo el tema de la Gauche Divine, de sus ex colegas, cómo los pone en el Up and Down, que era como un poco, ya no existía Boccaccio, entonces les pone a hablar en el Up and Down y hace ese famoso traveling, que lo que es impactante es ver detrás ese montaje de imágenes, de fotografías de colita, de todos estos personajes jóvenes, más unos materiales de situaciones de la época, ¿no? Eso está muy preparado por Joaquín, ese traveling, ¿no? Y ahí sí hay una puesta en escena de verdad, y él lo que de alguna forma está haciendo es contrastar quiénes han sido y quiénes son ahora. Bueno, quienes eran en el momento de la película, ¿no? Ya estaban en otra edad, en otro momento de sus vidas, y aunque esta gente de la Gauche Divine, claro, eran muy inteligentes, allí está, no sé si habéis reconocido a Terence Moix, Romain Gubern, está Teresa Gimpera, su marido Craig, está los dos Herraldes, está Jorge y está Gonzalo Herralde, el editor, el director de cine, está Colita, o sea, es un grupo apabullante de gente muy inteligente, ¿no? Claro, cuando vieron esto no les gustó mucho, pero por esta cosa que pretendía mostrar Joaquín y que es evidente, pero a pesar de todo, Joaquín tenía un corazón y se portó bien, porque había una segunda toma 3 horas más tarde, que esa sí que hubiera sido terrorífica, ¿no? Porque habían bebido lo que no está escrito, lo que hacían ellos, ¿no? Pero a mí me siguen pareciendo gente súper interesante. Es decir, a mí no sé si consiguió Joaquín destruírmelos porque es una generación impresionante. Entonces, a mí esa escena me gusta mucho y me gusta mucho la que viene después en ese bar de los antros, de los bajos fondos, donde le gustaba moverse Joaquín por el antiguo Raval, el que de verdad era más conflictivo, no el de ahora. Y ahí sí veo... Igual tú lo sabes mejor, Chus, ahí yo veo el montaje de Iván mucho, porque hay una cosa de esa repetición tan bonita, que ese estilo no es de Joaquín, eso él no hubiera perdido el tiempo en esto, pero lo ve y lo agradece mucho. O sea, yo tengo la impresión de que hay, y además eso da una distorsión muy bonita de cómo veían a Jacinto Estevas, a gente que lo adoraban, ¿no? O sea, da una cosa muy intencionada que además juega muy bien con lo anterior, con lo de la Down, porque es otra cosa y está muy bien hecho el trabajo de Iván. Bueno, a mí me gusta mucho. No sabían cómo hacerlo. Claro, porque... Y Joaquín se durmió. ¿Ves? Y es que... pero se durmió muchísimo tiempo y cuando se despertó se lo encontró. Claro. Porque es una cosa de montador, ¿no? De un montador que ya ha sido imbuido de lo que Joaquín quiere hacer. Eso es muy bonito del montaje, ¿no? Cómo te vas, ese intercambio, porque... Es que yo creo que me pasaría horas y cuártame si esto, no, yo iba a decir además una cosa que yo creo que también mola mucho del contraste, ¿no? Del pasar de ese plano secuencia
a, digamos, una cosa súper soviética de montaje súper Es muy loco, bonito, sí, que sí, te sí. mete directamente como en la locura de la borrachera. Quiere decir que de De esos todos, parroquianos de bar que, y bueno, pues otro que tipo de están gente que curtidos no tiene nada en... que ver, es otra gente, Claro, ¿no? Es otro mundo, porque claro, él es se un poco metía eso en todos del... esos mundos muy Claro, eso bien. que hemos visto muchas veces, ¿no? Eres un amigo, en noches de fiesta, eres un amigo de puta madre Es y tal. tremendo, es Pues yo tremendo. creo que capta muy bien ese montaje, Sí. eso, y sobre todo ese contraste de Sí. ese Entonces, mundo súper colocado, es etcétera, fantástico etcétera. eso. Y, Eso es y, fantástico. y bueno, y comentabas, Pilar, además que cuando lo hizo Jordá te lo hizo ver un montón de veces, ¿no? Uy, me Claro. la hicieron ver. Pobrecita. Bueno, ese mismo día tuve que ir con los niños, que eran muy pequeños. Bueno, iba muchas tardes, era el paseo a Cinearte. Pero es que esa escena me la ponían. Es que me es la muy ponían. llamativa, ¿eh? Estaba Joaquín orgullosísimo. Se creía que la había hecho él y dice, no, si te dormiste, Joaquín. Y otra Bueno. vez y me la ponían, sí. Pero es que Me ha hecho estaban, mucha impresión ver la película. es que Pilar, estaban haciendo los dos la misma película, que esto no pasa todos los días. Esto es muy bonito, lo que sabes, que cuando tú notas que el montador y el director están haciendo la misma película. Se lo Entonces, pasaban de miedo, vamos. eso se nota mucho. Sí. Y luego la estructura es maravillosa, porque Joaquín apenas escribía, pero sí que tenía una intención que va apareciendo, ¿no? Por ejemplo, yo la anécdota del aeropuerto de Berlanga, que se encontró al otro con la bolsa del Corte Inglés, yo la sabía. Y Joaquín la sabía, pero dejó que hablara, Berlanga hablaba, y a Berlanga lo que interesaba era la libertad de Barcelona. Decía, jos, que vas allí, y esto que decía, no, la libertad sexual que hay, porque están todos liados con todos, y venga a hablar de eso, Berlanga. Y el otro aguantaba, una entrevista larguísima, hasta que al final soltó lo del hijo, que va muy bien para entrar en que la hija luego, que Daria lo cuente, ¿no? Y luego... Otra secuencia tan brillante es el montaje paralelo entre la hija Daria y la última mujer de esa escena que tuvo la suerte Joaquín de que existiera ese material, ¿no? Que es un material para un programa de televisión española que siento que estaba ya tan deteriorado, él estaba como imaginando unas opciones de redención. Una es escribir el famoso libro, que a lo mejor le daría en el Planeta, y el otro se iba a este programa de televisión y tal, y entonces el hombre se había preparado, llevaba no sé cuántos días preparándose, controlándose, estando estupendo. Pero él no calculó bien, el avión llegó con retraso, no pudieron llegar ese día a entrevistarlo y fueron al día siguiente. Y él no pudo aguantar más. Al día siguiente estaba de alcohol y copas y coca hasta los topes, y fue un desastre tremendo, ¿no? Entonces lo que la hija no soporta y se va. Y este material es precioso, cómo lo ve una y cómo lo ve la otra, ¿no? Cómo la hija tiene esa cosa contenida y sufrida, y cómo la otra es casi indiferente, porque la otra ha vivido lo de Sinto como una oportunidad de su vida. Igual le quería, no lo sé, pero desde luego en el momento en que ve las imágenes no le afecta en absoluto. Entonces a mí me gusta mucho esta estructura, cómo hasta la 1:10 no nos muestran al tipo, ¿no? Porque venga a hablar de este ser, que debía ser muy brillante, pero un inmaduro y un maltratador, como la copa de un pino, vamos, porque le rompe la nariz a su hermana para empezar y no le pasa nada, ¿no? Y hay muchas más anécdotas que no están Además, aquí y no le pasaba nada. Se va metiendo pildoritas desde el principio, pero realmente hay un momento en que cuando habla su segunda mujer y tal, es cuando dice, opera, no sé qué. Que será muy carismático, pero este señor, aquí hay mucha oscuridad. Es insoportable, yo no puedo con él. Yo lo que me gusta del documental mucho es, no sé hasta qué punto, Joaquín, igual tú lo sabes más, ¿no? Como al final hay una redención de Daria y una superación del padre. Dice, menos mal que esta no se va a tener que suicidar, ni le va a tener que terminar el libro, ni le va a tener que... Ya bastantes cosas ha hecho por este cretino, ¿no? Entonces la hija, hay un momento, ese cochecito que le puso Joaquín para que de alguna forma se fuera relajando, pero es que el coche era muy importante, porque este tío destrozaba coches a lo bestia. Compró un Ferrari para ir a un viaje a Italia con Joaquín, tuvo no sé cuántos accidentes y tuvo que soltar el Ferrari, ¿no? También es el peligro de ser demasiado rico, quiero decir que era hijo de los laboratorios Esteva, que en aquel momento aquello era increíble. Y hay una cosa como horrorosa en este ser, el coche tiene esa cosa, y hay un momento en que ya no puede más, ¿no? Y es muy bonito. Esto es como si hubiera hecho no sé cuántas sesiones de psiquiatra o lo que sea, pero Joaquín consigue que esta chica al final se libere de ese padre. ¿No tenéis esa impresión? Y ahí sí que le dijo también a Gussi,
cuidado, tú te vas acercando, la cámara vas cerrando. Él no creía mucho en los primeros planos, Joaquín, pero aquí le dijo, la cámara, tú vete cerrando porque va a pasar algo. Es decir, que a mí me impacta de Joaquín muchísimo esa capacidad de manipulación antes del rodaje, es decir, de que él preveía un poquito, porque conocía muy bien lo que tenía entre manos. Y al principio, que yo me acuerdo que nos contó que Daria le había pedido hacer algo con los materiales de su padre, que no dejaban de ser planos de animalitos en África, yo qué sé. Cuando él decidió, no, que pues voy a intentar algo, él no creía mucho en Daria, la conocía de pequeñita, no creía mucho en quién era Daria, pero acaba absolutamente a favor de ella. Y acaba totalmente fascinado por una inteligencia, por unos valores y por una tía fuerte que resiste y que se queda allí, ¿no? Y ya me callo, ¿eh? Es que es una peli que me afecta mucho. Perdón, Sí. ya... Uf, no. Bueno, iba a decir, Pablo, en tu caso, claro, nosotros en nuestro caso tenemos una experiencia distinta, la habíamos visto, Teresa conoce el proceso muy de cerca, Pilar lo vivió, yo de hecho pues la vi cuando estudiaba y tal, y vi el currículum en español y dije, mira, esta es una peli del Demonios como X, no la había visto, vi que la tenían acá y flipé, la verdad. Tremenda, sí. Peli. Entonces, en ese sentido, Pablo, tú es la primera vez que la veías. ¿Qué te ha Sí, parecido todavía y qué estoy en shock, o sea, me está costando. La verdad es que va a ser difícil que diga yo algo nuevo, ya lo han dicho todo y bien, No, pero como nuevo espectador hacia Sí, el sí. documental, sin ningún tipo de información, porque bueno, algunas cosas que me habéis contado y que yo no quería ni escuchar, la verdad es que como punto de vista mío de montaje, ¿no? De montador, veo que hay un trabajo de que te va llevando, al espectador le va llevando donde quiere, le da una de cal, le da una de arena, le parte la nariz, luego le va contando. En realidad es verdad que quizás queda un poquito claro lo que es la alta burguesía catalana, de mucho dinero, digamos que buscan algo nuevo, algo diferente, algo que los seres humanos casi no tienen en su mayoría al alcance de la mano, ¿no? Y claro, pues una persona además que está claro que es un hombre muy inteligente y con capacidad, con mucha capacidad de hacer muchas cosas, pues llega un momento en que se va autodestruyendo hasta el final. Y destruye a los desentontos. Y destruye a los que están a su alrededor. Mira lo del hijo, mira a las mujeres, es que guau. Sí, por eso, porque yo creo que va destruyendo a todo lo que encuentra en su camino, ¿no? Es bastante espeluznante, la verdad es que da miedo, es un hombre que da miedo. Yo imagino encontrarte una persona así en un bar medio borracho y ahí yo salgo corriendo, yo es que no me quedo. La verdad es que llegas efectivamente al principio no, pero al fin, cuando ya llevas la mitad de la película, ya quieres que este señor se haga algo con su vida que no sea bueno, o sea, que se autodestruya ya del todo, definitivamente, antes de que siga destrozando la vida de los demás. Pero bueno, es muy interesante y el montaje es muy agobiante o sea, yo creo que está muy conseguido lo que yo creo que se andaba buscando por parte del director y del montador, que lo que consiguen es que te va llevando hasta el final y te lleva y cada vez además tú no vas cambiando, sino al revés, te vas alimentando cada vez más de odio un poco hacia este hombre y cómo es posible que el ser humano llegue a esos límites, ¿no? Interesante. Pilar, ¿por qué crees o por qué, bueno, pues una trayectoria como la de Iván, que tiene, pues eso, hemos dicho muchos títulos antológicos, ¿no? De Los amantes del círculo polar, Tierra, tiene muchísimas películas fascinantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que él tenía esta fijación al final? Que ha habido otros directores con los que ha tenido colaboraciones más extensas, ¿no? Con Martínez Lázaro, con Medem, con Jordá solo hizo 2 pelis, sin embargo le dejó una huella profunda. Joaquín, fue Joaquín. Fue su relación, también era una época dorada de todos. Vivíamos en el centro, en Leganitos, con nuestras vecinas. Y los niños eran pequeños, era la época dorada, entonces se hicieron amiguísimos. Es que los dos se querían. Yo creo que fue Joaquín, sí. Es la personalidad de Joaquín, Sí, que siento que no lo habéis conocido, pero... Los dos muy seductores, la verdad. A mí cuando me invitaban a cenar, digo, es que es como cenar con un Miura, 500 kilos por el peso, digo, 250 cada uno,
Era abrumador la cena con ellos. Todo era abrumador cuando estaban juntos. Sí. No, Joaquín no ha Duró hasta el influido final mucho. de... ¿Te acuerdas, Chus, que fuimos a Barcelona a verle? Cuando murió, duró hasta el final esa amistad. Y luego, ¿qué recuerdas del proceso? Probablemente eres la única que ha visto una versión de 3 horas de esta película, que la hubo. La hay, la ¿qué tengo. Cuando recuerdas arreglé el despacho de Iván, había una carpeta que ponía muy importante, y ahí estaba. Y la versión de 3 horas es que es buenísima. Además sale Romy, La segunda mujer. Sí. la segunda mujer. No sé por qué la cortaron tanto, porque yo creo que las 3 horas eran de Romy, que era realmente la que le quería, ¿no? Bueno, como televisión, tú misma lo dijiste. Ya, pero exigía ¿por qué unas sacan duraciones, a la tercera? Que fíjate cómo es, ¿no? porque cuenta cosas que hacen... Bueno, pero hace Es avanzar que Romy la- le quería de verdad, y entonces era el contraste, y Sí. además estaba muy bien porque lo metía en una cosa, la metía en otra, y se veía que una le quería muchísimo, y esta, Sí, fíjate, Annie, que es la primera mujer, Annie, tuvo esos 2 hijos, pero como ella dice, bueno, se olvidó un la poquito. primera mujer sale solo eso, Sale ese solo momento, eso. sí, Annie VII, que era una de las grandes fortunas de Mónaco, su familia, no sé si se entiende muy bien que el niño que se suicida, claro, su padre, padrastro con el que vivía, era Pere Portabella, porque Annie VII se casó luego con Pere Portabella, ¿no? Y ese niño adoraba al segundo padre, que luego lo ¿De vio quién entrar era con hijo? Tarradellas, era hijo de Cinto Esteve, el que se ha suicidado, Sí. pero creció, porque este nunca veía a los Ya. hijos, pero creció con Con Pere Portabella, Portabella. con el segundo marido. No, Yo creo que Yo sí la había entendido. hay que pero saberla no- la historia, si no, no sé si se entiende bien, pero Ah. Yo sí que lo había entendido. lo porque dice el psicólogo, lo dice el psicólogo, dice, le falla un segundo padre, porque el niño en una edad que ya estaba traumatizado por el padre y tal, Pere, que era muy idealista, Pere Portabella, Partido Comunista y tal, hace una función fundamental en el regreso a España de Tarradellas, que pasó primero por Madrid, luego fue a Cataluña y iba de su mano, iba de mano de Pere Portabella. Pues no sé, este chico, no sé. No se dice, pero sí, más o menos, por eso yo no sabía si lo habíais entendido eso o no. Yo cuando vi la peli lo entendí, pero no sé por qué lo dice el psicólogo y eso, pero también depende de la atención y demás. Y una cosa, Chus, como tú estuviste de ayudante de dirección, ¿qué te acuerdas de la peli, del proceso, de cómo les veías? ¿Vistes a Iván bueno, perdona que te pregunte, pero ya que te has arrancado a hablar, aprovecho. ¿Qué recuerdas de Iván y de Joaquín? Mi primer trabajo en el cine en España fue de auxiliar de Iván Aledo en una película que se llamaba El cura de Santa Cruz. ¿Quién la dirigía? Tuduri. Exactamente. Joder. Entonces, sí, estaba Julia, era la ayudante, y Julia Sí, le por pidió cierto, a Julia, Iván... que no ha podido venir, que ha venido a todas las proyecciones del ciclo y que le hubiera encantado estar, pero le dieron ayer un premio en el Festival de Málaga, el premio Ricardo qué Franco, y no le ha dado tiempo, Julia no le ha dado Juárez, tiempo a sí. venir, pero que además figura como la ayudante de montaje de la Sí, película. claro, yo, y demás. es Julia Juaniz es la que me dice, Chus, vente de auxiliar, entonces yo empiezo a trabajar con Iván, que era el montador, con Julia y tal, y luego, bueno, nos Se llamaba vamos a... Piquete Feminista en la sala, por cierto. ¿Qué? Se llamaba el Piquete Feminista en la sala. ¿Quién decía eso? Iván, una vez. A mí me llamaba el piquete feminista. No, o sea, bueno, bronca que le contasteis. A ti, a Julia, ¿En no serio? sé por Ay, qué. qué No, gracia. sí. ¿Qué va? Sí, banda. En Oh. fin, bueno, entonces, ¿cómo fue el rodaje? A ver, éramos 5, o sea, Claro. lo habéis visto, éramos Joaquín, uno de producción que nunca venía encima, tenía yo que hacer producción, que era el Mendizábal, no sé, no me acuerdo, bueno, uno que era un desastre. Y Licio, Carles... Licio de sonido, ¿no? Licio de Licio sonido. Marca, sí. Y teníamos a Sergi, que era el eléctrico, que era un eléctrico además que con Gussi, Sí. que era un eléctrico que trabajaba en el cine porno, empezó a tener problemillas así con las drogas y tal, empezó a tener problemas de erección y se pasó al otro lado. Y entonces era nuestro eléctrico, muy amigo de Gussi. En fin, bueno, éramos de verdad, íbamos en un coche todos. O sea, quiero decir que esa era nuestra producción.
Entonces, pues, ¿cómo fue? Pues, no sé, entrañable. Me acuerdo que nos pusimos todos vacunas para ir a África y yo no sé por qué nunca llegamos a África. Pues el zoo, ¿no? Zoo Pero arriba, vamos, zoo yo me abajo. puse todas las dosis de todo. Fíjate, ahora todos están preocupados Sí. por las dosis. En fin, y no, fue un rodaje. Ahí vivíamos, nos prestó la casa, por eso lo he visto en títulos de crédito, María Miró. María Miró, Y, sí, sí, sí. Joaquín Que era y muy yo amiga. Sí, dormíamos, sí. nos prestó la casa, que subíamos como 7 pisos Ya. de escalera, en fin. Y nada, pues fue, es que ahora me han dado hasta ganas de llorar viendo este documental, la verdad. Fue muy bestia, muy emocionante. Bueno, por ejemplo, el bar este que decís Sí. del Raval y tal. Guau, A ver, a sí. ese bar llegamos y no, o sea, Joaquín creía que iban a llegar Por eso como fallaron los 30, extras. como claro. 30 personas o 40, o había invitado a todo, porque claro, Jacinto tenía toda esta parte, digamos, tenía el up y esto era Y el el down, down. ¿no? Entonces eran todos los borrachillos, todos los de las timbas, ¿no? Y entonces llegamos allí, aparecieron 4 los que habéis visto en la barra, que hay uno que hace así que no sé quién es. Bueno, en fin. Y entonces Joaquín era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabíamos qué hacer, ¿sabes? O sea... Pero que era y- muy bien, ¿eh? Ese y vacío entonces de altas fue horas. como eso, les puso, Sí. o sea, yo le dije, Les tío, pues que le hacía- digan lo que piensan, ¿no? Así. Bueno, total, se pusieron ahí, se montó, y luego Iván, ¿sabes? Montó esto de esta Repetir, manera. repetir, O sea, que repetir, parecía que eran muchos. Es lo ¿no? gracioso de esa secuencia es que viene del desconcierto, del error, o sea, que todo sale mal y sin embargo acaba siendo una secuencia, ¿no? Que nos acordamos todas. Mm. Y una cosa, no sabrás cómo llegó Iván a esta película, porque es una de las dudas que tenemos, que no hemos bueno. podido contrastar. No sabemos Sí. si a través de Javier Macua, Empezó con si a Pardo través a montar, de, ¿no? de ¿Qué? Fernando Pardo. Empezó con Pardo No, sí, con ¿No? Fernando Pardo. Sí, con es Fernando verdad. Pardo, ¿no? Claro, porque cuando yo... y se enfadaron, no sé por qué. Sí, Es que no sí, sabemos si fue Macua o quién fue que recomendó a Iván. a Iván. Ah, pues yo Ah, pensaba pues que hay había que sido llamar a Teresa, pero Macua. Teresa le recomendó. Claro, porque estaba Para los Fernando peores años Pardo. de Estaba nuestra vida. Fernando vida. Pardo, pero se llevaban fatal. No sé. Yo le recomendé mucho más tarde, después de ver esto, recomendé a Iván para los peores años. Esa. Claro, Yo creo que pensaba fue que era para Macua. esta. Sí. Que, Igual por cierto, fue no es Macua, porque, claro, yo no... ¿Eh? Era Macua, sí, sí. ¿verdad? Sí. Que Macua era muy amigo de Joaquín. Sí. Porque yo a Iván le conozco por una parte y luego y a Y Joaquín... a Joaquín por otra, ¿no? Sí, por Sí, otra, porque claro, entras- total. sí, sí. Total, por Hay otra. una persona fundamental para que esta película, cortar la película para esas cosas de entregar a televisión una película que durara. Y Joaquín decía que estaba mejor una versión que tenía 40 minutos más. Yo no sé si aguanto 40 minutos más de esto. Ya, yo también. Fíjate, Yo 6 horas. Yo cuando me pusieron la de 3, dije, ¿y 3 más? Es que, pero Es muy dura. por Decía- Romy. Ah, yo, por Decía ejemplo, Joaquín que era mejor la otra porque Sí. en esta, al ser más corta, era todo más denso y era Se más oscura. fastidiaron mucho y en la cuando otra cortaron. había otros ritmos que aunque era más larga parecía más corta. sí, yo de hecho, Iván tenía una manera muy curiosa de transmitir Pues sí, a lo mejor sí. Eso decía. su conocimiento sí. y una cosa que a mí es uno de los mejores consejos que me han dado nunca como montador cuando era alumno suyo es la rapidez lo hace lento. Que cuando quieres meter muchas cosas y no les das su tiempo y tiempo. todo eso, además es una cosa que luego, viendo algo que has montado, y te has acuerdas comprobado. y dices, joder, es que era esto lo que decía Iván, la rapidez lo hace lento y tal. Entonces, claro, probablemente igual con más tiempo te permitía jugar con más Claro. altibajos. Lo que pasa es que Claro, o entendías Pilar mejor la historia porque hablaban recuperas esa muchísimo más. cinta o- Y no estaban las escenas de África en la de 3 horas, ¿eh? No estaban, se Pero es tenían esto que era todavía meter. igual un primer montaje Sí. que luego fueron Sí. ajustando, sí. Claro. No. Y no, no, sí, sí, bueno. Yo quería preguntar, que una curiosidad, que si Iván y Joaquín Chorda se conocían o de hecho su amistad aparece a raíz de la película. No, No, se es lo que conocieron estaba ahí. diciendo, no. Sí. Claro. Se conocieron en la Entonces, película, sí. No, tú como observadora Sí. querías saber cuál es el proceso, digamos, mientras se está trabajando. Primero, no sé cuánto tiempo duró el montaje de esta película. Y luego, un poco como si viviste un poco el crecimiento de esa amistad, quiero decir, el Sí, intercambio. sí, íbamos las a cosas que él Boccaccio te todas las decía noches, sobre ¿no? Joaquín. A Boccaccio de Madrid, Sí, ¿no? salíamos casi todas las noches, sí.
Ay, qué mal, sí. Sí, 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 duró muchísimo. La película no sé cuánto, el montaje no sé cuánto duró. Yo creo que bastante, ¿no? No lo sé yo. Porque esto entre no lo me de acuerdo. Fernando Pardo, Por lo luego... menos un año debió Sí. estar, o 2. Ay, Y además hombre, Joaquín no dos. tenía ninguna No. prisa. ¿Cómo va a estar tanto ¿Cuándo empezó a tiempo? rodar? Hombre, la peli oficial... No, no digo el tiempo de montaje, digo que desde que se empieza el proyecto, se supone que es el 88, hasta que la película es oficialmente Fue normal. estrenada es el 90. 3 meses. Hay una cosa con Joaquín que él evidentemente no le interesaba tanto como la gente profesional, es decir, ni un montador súper bueno, no sé, que se me entienda, ¿no? Lo que le gustaba es gente con la que pudiera tener una conexión. Él veía, yo me acuerdo cuando yo le menté, Numax presenta, que yo debía tener 20 años, yo alucinaba porque él en lugar de mirar la moviola me miraba a mí todo el rato, ¿no? Y no me miraba a mí en plan libidinoso, me miraba a mí para ver cómo yo reaccionaba, ¿no? Y luego Joaquín tenía esto, que a mí, a Iván, y después también comentó lo mismo este chico catalán, un montador que ahora está, que le va muy bien, que es Sergi Díaz. Sergi Díaz acababa de terminar de estudiar en la escuela en Barcelona, había sido alumno de Joaquín y este chico iba a dedicarse a otra cosa. Le entra al proyecto de Monos como Becky y se ha dedicado al montaje y todavía dice hasta ahora que su forma de montar está totalmente influenciada por haber tenido la oportunidad de trabajar con Joaquín. Iván, dices. No, Iván no, este chico Sergi Díaz. Porque Iván también estaba muy, muy influenciado por eso. Y a mí me marcó también. Bueno, a mí me marcó que, a mí, claro, te llevaba a cenar, te llevaba a comer, te presentaba gente. Yo me sentía fatal. Siempre salía con gente más joven, ¿no? Siempre salía con jóvenes. Y te conectaba, hacía conexiones. O sea, yo decía, ¿pero por qué? Si yo... Y además, sus amigos eran todos estos de Lagos Divino y yo me sentía fatal porque yo no tenía ni idea. Decían, esta película, no sé qué, ¿verdad, Teresa? Y yo decía, es que no sé quién es. Es que yo me sentía totalmente acomplejada. La época pero a él del le calentito. encantaba. ¿O el calentito fue después? El ¿Era la época del calentito. calentito? La época del calentito, claro, a él le encantaba. Pero digamos que él compensaba, no pagaba a la gente, no nos pagaba, a mí no, imagino que a Iván algo le pagarían en ese proyecto, a Sergi Sí, algo le pagarían, pero ¿no? él lo que hacía... Cobrabais. Pero él, tú sabes, establecía estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, con la gente de Numax. Durante 20 años sabía quiénes eran estos obreros y tuvo contacto con ellos y los recuperó. Es decir, era un hombre que establecía relaciones, yo no sé si diría compensatorias, ¿no? Es decir, que nosotros aprendíamos mucho más de él, creo. Yo aprendí muchísimo de él y creo que vosotros también. Lo que has comentado de Iván es una cosa que me dijo Iván cuando era alumno y estaba pues, enseñando el corto. Me dijo, hombre, pero no mires la peli, que tú ya, o sea, no mires el corto que ya te lo sabes. Mira cómo reacciona la gente, a lo que está viendo. Te interesa más quedarte con eso, Eso ¿no? es de Joaquín. Eso es de Joaquín. No me acuerdo de tu nombre, pero tú eras muy amiga de Joaquín, ¿no? Georgina, claro. Es que hablaba mucho de ti, sí. Bueno, Georgina, ¿tú te acuerdas que Joaquín se fugó del hospital en Barcelona en uno de esos ictus que tuvo, cerebrales, y estábamos cenando en tu casa, llaman a la puerta y era Joaquín, que parecía Frankenstein, nos enseñó, llevaba todo recién cosido porque le habían entrado ahí y se escapó del hospital. Es decir, y era un caso espectacular porque los psiquiatras, los neurólogos, toda esta gente estaban encantados con él porque era un caso de un enfermo con una situación muy compleja que sabía explicar lo que le pasaba, ¿no? Con una inteligencia tal que podía narrar lo que le pasaba, porque Joaquín no sabía dónde estaba, no podía leer, no identificaba objetos, no podía ver películas porque las imágenes se le superponían, tenía que cerrar los ojos y volver a empezar. Y te acuerdas que por Barcelona llevaba una cosa colgando que se la ponía en el bolsillo que llevaba, y decía, soy fulanito, no sé dónde estoy, no sé quién soy, llamen a ese número, ¿no? Pero el tío no dejó nunca quiso estar ingresado ni cuidado. Pensó que la forma de recuperarse era yendo solo por el mundo, ¿no? Y se lo organizó. ¿Te acuerdas, Georgina? Era tremendo, ¿eh? Escapando. Porque la ciudad era más fácil de recorrer. Las calles cuadriculadas, contando como no podía Mar y leer. montaña, mar y como no podía montaña, leer, sí. pues entonces calculaba 3 para arriba, 2 para abajo y tal. Pero sí que es verdad que después del ictus, que yo fui al cabo de 2 o 3 días a verle al hospital en el Vallebrón donde estaba, fue impresionante porque nos dijo, vamos, no, yo es que la memoria me está fallando. Digo, pero tío, ¿qué dices? Si te acuerdas de todo, lo que pasa es que como Joaquín tenía una memoria espectacular, le pareció
que había perdido un poco. De hecho, la memoria la mantuvo. Lo único que tenía muchas una, no tenía, él cuando volvió a dar clases tenía una chica que le vigilaba, Claro. porque cuando hacían una pausa no se acordaba de lo que había dicho. Es decir, tenía una pérdida de memoria inmediata, pero sabía lo del día anterior todo, lo del momento no. Fíjate que el montaje de monos como Becky, lo que debió ser, porque había tenido el ictus, y el montador contaba esto, decía, no, es que es muy difícil hablar con él sobre cómo vamos a montar esto, pero después, al día siguiente te contaba todo lo que habíais hablado el día anterior, eso sí. O sea, estas cosas neurológicas deben ser muy raras. Sí, quería rescatar una cosa que ha dicho Georgina antes, ¿no? de que esto hoy día sería difícil de hacer. Es decir, era una cosa que a mí me daba mucha envidia cuando hablaba con Iván, era que me contaba como, bueno, pues no sé, claro, tú estás ahí buscándote la vida, peleándote y tal, y él me contó que cuando empezó en Radio Televisión Española, en realidad, pues como que él fue a hacer un examen, le pusieron a trabajar ahí y al día siguiente se quedó trabajando ahí porque dieron por hecho que estaba trabajando ahí. No sé si esta historia era cierta o no, pero es verdad que en cierto modo también la película es como un punto de inflexión. También probablemente a vosotros nos pasaría, coincidisteis con él en Radio Televisión Española. Es como, bueno, había habido la película de Cea más Macua sobre el encargo del cazador, que es como un requiem de la Barcelona del Boccaccio y demás. Y en cierto modo también es un punto de inflexión, ¿no? Como un cambio de época. Y bueno, pues no sé si para Iván, a partir de aquí, a partir de esta película, es cuando ya empieza a hacer, bueno, por los títulos que probablemente conocemos más. Antes de eso había trabajado con Felipe Vega, había trabajado con Ana Díez, con tu Ana de película. Tayul. No sé si nos podéis contar por un lado un poquito cómo era bueno, pues esos tiempos en los que hacíais bueno, pues esos programas como Vivir cada día, que hoy parecería bastante improbable que Televisión Española hiciera algo así. ¿Cómo eran los Yo comienzos de conocí esa así época? a Iván. Ana, ¿cómo era Iván antes de montar? Yo conocí a Iván justo en el piso que había lo de Cinearte, que lo tenía alquilado de Televisión Española, y yo estaba montando un Vivir cada día y él estaba al lado. ¿Y qué tal, Iván? Bueno, pues lógicamente un piso es un piso, o sea que nos cruzábamos en los pasillos y hablábamos. Y aunque yo había ido a hablar de él, porque él sí que llevaba muchos más años que en televisión, yo había entrado por unos exámenes que había habido hacía poco tiempo, 3 años por ahí. Y me acuerdo que yo me impresionó porque como él montaba, ¿no? Era una novela de 16 y me acuerdo que tenía en los dos lados como 10 o 12 trozos en cada lado, colgados de 16 milímetros con un celo. Trozos de película. Trozos de película, claro, cortados, ¿no? Y entonces él ya sabía lo que era cada uno, o sea, era como que tenía un método que yo alucinaba, yo no podía imaginar, yo hacía la marquita en la ambuyola, lo sacaba, lo colgaba en el cesto, luego, en fin, otro sistema, ¿no? Tenía una memoria prodigiosa para también mucha velocidad en el, ¿sabes? En 16. Y luego, bueno, ahí estuvimos no demasiado tiempo porque justo además pedimos la excedencia en televisión a la vez, más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Y estando los dos en televisión y los dos queriéndonos ir de televisión, porque, bueno, pues teníamos nuestras inquietudes, ¿no? Pero sabes que en Cinearte estaban los más privilegiados de televisión. O sea, sí, pero nosotros, no, o sea, bueno... digamos, estábamos en muy buena... pero queríamos salir del ente. El ente era algo que te comía, ¿sabes? Sí. Era preocupante porque te podía absorber y te quedabas allí para siempre. Claro. Un día podía ser en Cinearte y otra vez en el sótano, o sea, lo que quisieran, dependiendo. Sí, claro. Y entonces pues salimos de allí y curiosamente, bueno, antes de esto... me acuerdo que nos ofrecieron una película y curiosamente la misma película a él y a mí. Era muy curioso, ¿no? Entonces un día lo hablamos, anda, pero a ver el guión, es igual. Y eso, y ya, bueno, al final no la montamos ni él ni yo. La montó San Mateo. Bueno, era una especie de casting que nos hicieron. Y yo, de verdad, tuve una relación con él un poco más intensa ahí, no demasiado, como vecinos, pero luego durante toda nuestra carrera profesional fuimos muy en paralelo, ¿no? Y tengo una anécdota muy buena porque él era... Yo también soy tímido, ¿no? Tampoco me doy mucho a la juerga, a la cosa de la charla, ¿no? Y él yo creo que tampoco. Un día nos encontramos en Alcalá de Henares, en el festival,
y me dijo, me miró así y me dice, vaya, es lo que te he dicho antes, como Vaya bombón. Vaya bombón. Vaya bombón. Y yo no entendía lo que me decía. Estábamos además en el servicio lavándonos las manos y yo no entendía por qué me decía eso. Y entonces ya digo, ¿pero qué me dices, Iván? Claro, un tío tan grande que te dice así. Vaya bombón. Y dice, hombre, la peli de Juanma está muy bien, es un bombón para montar. Y digo, pues gracias, y bueno, ha costado lo suyo, pero me echó un piropo a su manera, o sea, a su estilo, ¿no? En su forma, ¿no? Y bueno, pues luego pasaron los años, nos volvió a pasar lo mismo de lo de que nos hicieron un casting y aparecimos los dos para la misma película en un chalet. De hecho, Que la luego acabó montando la hizo Teresa, hemos Teresa. descubierto antes. Que luego la hizo Teresa, sí, lo he descubierto esta tarde. Y tampoco, ni él ni yo, al final la hizo Teresa. Nada. Hecho. Cerramos un tupido velo, sí. Sí, no, pero nos reímos mucho, porque dijimos, otra vez nos pasa esto, Eso ¿no? pasaba, estas cosas. Y luego, pues la verdad es que con esto de que ya los montajes no están ya como antes en los estudios, Claro, antes nos pues ya veíamos, empezábamos, ya nos veíamos mucho menos. Sí. Pero la academia nos unió bastante, ¿no? Porque nos presentamos los dos, Claro. salí yo, pero por circunstancias luego yo no cogí esto de la Junta, lo cogí otro señor. Luego nos volvimos a presentar, bueno, al final él se quedó en la Junta, yo me quedé como Vale. vocal raso. y a partir de ahí sí hablamos más por teléfono y hablábamos y comentábamos cosas y claro, para mí fue una sorpresa porque, y sobre todo me sentí muy mal por no haber tenido más relación con él, ¿no? Durante otros más años. Y bueno, pero la verdad es que siempre ha sido una amistad de mucho respeto porque él hacía un gran trabajo y su forma de montar era muy especial. Muy ¿no? especial. Pues, no es yo lo un montador reconocía al uso. bastante esos montajes, es Sí, curioso. sí, eso Cuando había como- una película decía, esta la ha hecho Iván. A veces en las películas empieza a ver la película, aunque no hayas visto el cartel del director, y dices, esta es de este. Sí, ¿no? un poquito. Sí, ¿no? Por Sí. la forma de rodar, por tal. El punto de corte Y claro, para mí, el y eso punto de pasa con las corte, películas sí. de Iván. La verdad es que tienen A mí algo Iván especial. me pasaba que como yo soy catalana y soy maya sadusta, pues me lo encontraba y me decía no sé qué y me tumbaba. O sea, yo decía, tenía un sentido del humor que a veces no lo pillaba, ¿no? Pero, Es que yo pero creo me que lo que ha gusta. contado del bombón es, yo creo que todos hemos vivido situaciones con Iván de ese Estas tipo. que decís, ¿no? Que a mí, yo de hecho, yo creo que me iba muy bien con él porque yo entendía bastante bien Tú su entendías sentido del el- humor, pero efectivamente mucha gente, un hombre enorme, de repente te decía algo Pero muy tenía una desconcertante. cosa, pero- yo iba a decir una cosa que tiene Iván, bueno, que tenía Iván, que es impactante, ¿no? Que te lo encontrabas en cualquier sitio y tenía como una forma de hablar muy honesta de su oficio, ¿no? Aquí, la sesión esta que tuvimos de Dolor y Gloria, él decía cosas que nadie se atreve, era el mejor de todos, Iván, porque aparte de ser el más amante del cine de todos nosotros, tenía esa cosa que te decía, es que como el complejo del impostor, ¿no? que suele tener gente muy inteligente, que es que él siempre pensaba, Dios mío, he conseguido hacer esas películas hasta ahora, pero esta que voy a empezar no lo conseguiré, seguro que la sabré montar, ¿no? Seguro que la sabré montar, no sé cómo asumirla, no sé cómo empezar. Y eso me encantaba, porque lo decía con una... Yo pensaba, Dios mío, a mí también me pasa bastante, pero nadie lo decimos, nos callamos como putas, porque es verdad que cada director nuevo, cada proyecto nuevo, dices, a ver si fue casualidad que conseguí montar lo otro, o sea, hay algo en lo nuestro que es la prueba del algodón de que esto no es un oficio meramente técnico, sino que esto hay una parte artística, porque si no iríamos muy tranquilos a cada película nueva, pero no, porque se mezclan tantas cosas de estilo del director, manera de rodar, proyecto, no sé qué, personalidad de cada uno, ¿no? Tiene muchas cosas el montaje, pero él tenía esta cosa y la decía de verdad. O, por ejemplo, decía, debo ser malísimo porque este director ha dejado de trabajar conmigo. Y yo le decía, ostras, Iván, ¿a qué lo decía? Yo le decía, Iván, pero sabes que esto depende de 1000 cosas, desde un productor en que se empeñe que sea otro el montador, que se ha asustado de verte, Iván, le habrás dicho cualquier cosa y el productor se ha pegado un susto. Yo qué sé, ¿no? Pero era esa cosa que tenía como desnudo, ¿no? Que no tenía esas capas de... A mí me dijo una vez, le digo, ¿qué trabajas? ¿Cómo estás? Trabajo muy mal. Yo también. Y le digo, chavales que vienen pisando, dice, no, es que son muy buenos. Es que son muy listos y muy buenos. Sí, es verdad. Y yo, joder, pero nosotros tenemos la experiencia, tampoco te vengas así abajo. ¿No? que Él eso sí, es él tenía fantástico. hacia las nuevas generaciones, veía Y muy eso- arriba. Además, yo creo que Iván en eso
ha dado muchas ayudas. O sea, a mí me ayudó, me encargó un trabajo en el Iglú, a mucha gente le ha buscado curro, le ha ayudado, y además él quería dedicar una sesión que es la que hicimos, la penúltima, la de Julia Ice, a directores que están empezando, porque le gustaba mucho trabajar con gente que está empezando y darles, y por eso mismo también le gustaba mucho dar clase. Eso que Anda, dices es anda. verdad. Cuando le echó a Amenábar, porque le echó, llegó a casa, dice, macho, soy malísimo. Dice, ¿pero y qué te ha dicho? Dice que le turbo. Digo, eso es un elogio, Iván. No es un... ¿Que le turbo? Qué Porque bueno, por favor. Claro, digo, eso es un elogio. Si te echan porque le turbas, pues mira. Algo tendrás, ¿no? Algo Claro, tendrás, eso no es sí. que seas malo. Pero Pilar sí. tenía esa obsesión, dice, Ana, me echan los directores. No, Te lo montan decía. ellos solos. Montan solos, se ponen en el aparatito, se vuelven locos y dicen, bueno, como yo no sé nada, no tengo ningún problema, ya aprenderé. Pero a ver si las futuras generaciones quieren un montador, porque es muy difícil encontrar un director de esos establecidos que quiera montar contigo. Digo, es tonterías. Lo que yo quiero rescatar de Iván es su libertad. Era el hombre más libre que he conocido en el mundo del cine. O sea, decía lo que le daba la gana. Os lo digo, en este momento, digo, en estos últimos años, por eso hablando un poco, enlazando de que este tipo de películas y un tipo de comentarios que no se pueden hacer, ni de películas, ni de comentarios políticos, ni de nada. Yo conocí a Iván y era un hombre libre, lo seguía viendo cada X tiempo y seguía siendo un hombre libre. Y eso es muy escaso encontrarlo en el panorama cultural, ¿no? En cuanto a opinión. En cuanto a opción estética, es un hombre que iba creciendo continuamente. Yo digo, ¿pero qué te has dedicado o sea, igual 2 años sin verlo? Digo, ¿cómo te has transformado, Iván? Eres otra persona. Entonces, yo coincidí con él en un momento casi muy similar. Yo empezaba en el cine y él también. Y para mí era maravilloso porque los dos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con este montaje. Para mí como directora, que es muy complejo, o sea, es decir, uno rueda y no sabe si va a pegar un plano con otro, me parecía un mago, porque los planos pegaban, porque hacía mundos. Claro que uno planificaba, no se rueda como ahora, que se ruedan 800, no 800 cámaras, son muy exageradas. Tienes varios puntos de vista. Cuando Iván montaba en cine, pues era una cámara habitualmente, excepto las escenas de acción, ¿no? Y ese mundo que para mí lo iba logrando él, ¿no? Digo, anda, y esto pega, y me decía, ¿por qué no? Vamos a ver, o sea, y muy para adelante, muy experimentador, que lo tiene todo montador, ¿no? Pero luego yo rescato el aspecto humano, lo libre que era, lo absolutamente libre. Es muy difícil encontrar a alguien que era tímido por un lado, pero luego Sí. si se soltaba, Sí, ya me dirás, claro. o sea, opiniones muy genuinas, ¿no? Que las encuentras muy poco, bueno, sin más. Pues tirando de esto del aspecto humano y demás, tenemos casi la hora. Si entre el público hay cualquiera de vosotros quiere comentar algo, quiere decir alguna cuestión que recuerde de Iván o que le gustaría compartir con todos nosotros. Yo tuve la oportunidad. Bueno, es que de hecho, en general, una cosa que siempre dice es que hay que separar lo profesional de lo personal. Iván era imposible, o sea, no había ninguna separación absoluta. Probablemente lo mucho que le dolía que de repente un director dejara de trabajar con él o cosas por el estilo, o pues, un No, roce perdona, con y un se compañero llevaba a de los profesión, directores a casa, o lo cosa que sea. no, se llevaba Claro, a los dices, directores es a porque casa. no había ningún tipo de separación entre lo personal y lo profesional. Y yo, de hecho, Vamos, a Luis a mí me Galbao, encanta. me pasé el verano con él. Me lo dejó en la puerta, así, con dos, cogiéndole por los hombros. Y toma, que él está a borde de un infarto. Y tuve a Luis Galbao, él se fue porque tenía que trabajar. Y te me dejó quedé el con los director. niños y Luis Galbao, que bueno, es simpatiquísimo, pero en un estado lamentable, ¿eh? Y luego venía los fines de semana y sí, se salían. Pues, me lo dejó y alguien uno más. Qué bueno, Pero a Luis Galbao todo el verano con él, ¿eh? joder. Vamos, el Pues mes. Pilar, yo porque en el Iglú tuve la oportunidad de hacer un proyecto allí, que eran tres largos documentales. Y la verdad que, bueno, yo pasé el verano en el sofá del Iglú con él. Y la verdad que, bueno... Qué bien se duerme en ese sofá, además. Qué bien se duerme. Ahí parieron mis perros. Pues fíjate. Se Tiene ve que historia. dejaron ahí. Mi perra. Bueno,
yo quería recordar de Iván lo extremadamente generoso y sensible, la persona generosa y sensible. Por lo menos yo lo he experimentado así, como director, trabajando con él, teniendo la oportunidad de que montara algunas de mis películas. La generosidad y la sensibilidad que se respiraba todo el rato en la sala. La manera de aproximarse al material, casi una manera pasional, con el corazón. Recuerdo además, porque mira que eché horas con él al lado, la verdad que yo creo que tuve un poco de enchufe porque me dejó estar en la sala mucho, aprendí muchísimo con él de dirigir, ¿no? Y como cuando al montar, de repente emitía hacía una expresión como de bufido, soltaba un... se ponía delante de la pantalla y atacaba el material como, bueno, aquí estamos, ¿no? Es una manera como muy, casi, sí, gestual, ¿no? De explicar esta relación con el material tan empírica, ¿no? Y que él alguna vez me decía, no me hagas pensar demasiado, no quiero pensar, yo ahora mismo no quiero pensar, no pensemos, ¿no? Vamos a sentirlo, ¿no? Y esa relación con el material a mí es algo que me ha conmovido y como algo que me llevo, ¿no? De aprendizaje. Pues ahora que no está, te diré que no le gusta nada el sushi, se lo comía por ti. Así, eso no me lo dijo nunca. ¡Qué fuerte! Pues nos poníamos tibios, claro. Sí. Por eso. Porque la verdad que ese Porque verano... te gustaba bueno, a ti. Sí, la verdad que echamos muchas horas, fue muy generoso conmigo, la verdad, con las horas de montaje, ¿no? Y el comer sushi, por ejemplo, en vez de irnos a un restaurante a sentarnos y que tuvimos unos tiempos bastante apretados de montaje. Y eso, pues sí, la verdad. Bueno, sitios buenísimos donde pedías, ¿no? Claro, exacto. Pues sí, no sé si hay alguien más que quiera compartir algún Se nos acaba el recordatorio, tiempo. cuestión. Sí, son... Ay, perdona unos que sea 5. tan pesada contigo. Tú hacías un telediario, ¿no? ¿Eh? Claro, es que nos mandaba a callar. Digo, pero Joaquín, si es un telediario. Y dice, no, es Georgina. Porque hacía cine. Que nos estaban las mandaba a cosas de callar, cultura. todos mirando a la... Sí, nos mandaba a callar. ¿La mano es que está apoyada, Jaime? ¿O es que...? Ah, no, tú quieres hablar. Bueno, sería... La verdad es que molaría que contaras, bueno, tú que eres pintor, esa faceta desconocida de Iván, que también era dibujante y que os viene un poco del padre y esas cosas, pero me miras como no me hagas hablar. Es que como te he visto así con la mano, no sabía si era una mano levantada, ¿no? Oye, ¿y habéis comentado lo del ciclo Montar, Soñar, si termina aquí? Bueno, yo era lo último que iba a comentar, sí. pero no sé si No, alguien ya más por la quiere hora. decir algo sobre Iván. Bueno, pues como tenemos ya la hora y estas cosas, yo me gustaría que la última que hablara aquí, Pilar, fueras tú, ¿Yo? que yo creo que para despedirnos de Iván, quien mejor lo puede hacer eres tú. Yo le echo muchísimo de menos y bueno, este ciclo pues fue una cosa que hicimos juntos y Iván, bueno, pues Iván Belén. siempre quiso que nos hiciera sin él y demás. Y claro, pues nosotros lo que planteamos fue un poco hacer lo que habíamos hablado con Iván, lo que había quedado programado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el ciclo finaliza con esta sesión dedicada a Iván, pero bueno, la pasión ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo creo que esto no será un adiós, sino un hasta luego. Y que bueno, pues por supuesto estoy seguro que la Academia seguirá haciendo actividades relacionadas con el montaje y por supuesto... Desde luego sin Iván, claro, es que... Claro, y por supuesto si necesitan cualquier cosa, pues yo ayudaré en lo que sea necesario, pero Montar, Soñar era su proyecto y bueno, pues se finaliza hoy aquí dejando pues ese legado de películas, proyecciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya digo, pues para mí sobre todo, ya digo, le voy a echar muchísimo de menos. Para mí Iván siempre fue como alguien inmortal. Yo cuando hablamos de hacer el proyecto siempre pensamos en acabar cada año con un in memoriam. Nuestra primera elección fue Peppermint Frappé, lo que pasa es que falleció Salcedo y le dedicamos el primer in memoriam a Salcedo.
Y lo que nunca me imaginé era tener que dedicarle un in memoriam a Iván. Y bueno, pues me llevo muchísimos recuerdos y bueno, y ahora vive en las películas que nos ha dejado y en esos recuerdos, que son muchos y muy buenos. Y en ese bueno, he controlado la llorera al límite. Y no sé, Pilar, yo creo que quien mejor se puede despedir de Iván, pues yo creo que eres tú. ¿Qué digo? Lo que te apetezca, Pilar. Y si no quieres decir nada, que es que cuesta, ¿eh? Bueno, que le dejemos irse ya. Muy bien visto, sí. Bueno. Sobre todo en casa y aquí, entonces, que le dejemos irse. Bueno, pues